tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 22 horas. En un Al fin y al cabo que tiene una particularidad. Muchísimas noticias han transcurrido en estos últimos días y en estas últimas horas. El anuncio del presidente de la Nación sobre consensos básicos merece un tratamiento especial y obviamente Alfredo Blanco se va a encargar del tema. La justicia nuevamente en la picota, que el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba realizó un estudio, un amplio estudio, abarcativo estudio sobre el rol de la justicia en Córdoba y evidentemente los cordobeses descreen total y absolutamente de lo que significa justicia como elemento fundamental e institucional de su vida. Particularmente la vida pública y la vida privada de cada uno de los cordobeses. Y vamos a hablar con el inspirador de las 62 organizaciones sindicales de Córdoba, que está precisamente involucrado en este momento en darle un perfil mucho más amplio y abarcativo de ese sindicalismo nuevo que se pretende y se quiere en la República Argentina. Gustavo Pedroca, el titular de Subico, va a estar con nosotros hablando hoy sobre este tema. Vamos a los auspicios y cuando regresemos el análisis de lo que dijo Macri y los puntos más importantes en la visión y análisis de Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Pauni S.A., da resultado, líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Banco Nación. Bien, Mauricio Macri trazó líneas en lo económico, político, institucional el día lunes ante la presencia de gobernadores, sindicalistas, empresarios, políticos, dirigentes políticos, diputados y senadores. Alfredo Blanco va a analizar concretamente los dichos del presidente y cuáles son los aspectos fundamentales de los llamados consensos básicos para una nueva política y economía en la República Argentina. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni, Fabicur, ICSA, Marco Aurelio Sosa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, ayer tuvimos oportunidad de definitivamente se despejaran algunas dudas sobre qué pasaba con la política económica y probablemente, digamos, con la política en general después de las elecciones, ¿no? El presidente hizo una conferencia de prensa. Yo me gustaría decirte dos cosas. Por esta hora uno encuentra en los medios el grupo de personas que dice, bueno, esto es un cambio, es un punto en que cambia la Argentina, y encuentra otros que dicen esto es la profundización de un ajuste salvaje que nos entrega a las fauces del imperialismo, cosas por el estilo, ¿no? En realidad lo que dijo Macri
no es para tomar ninguna de esas dos conclusiones. Y lo más probable es que al final, como muchas veces ocurre, la realidad y la verdad esté bastante más por el medio que en estas posiciones extremas. Yo creo que la presentación que hizo, que sin lugar a dudas estuvo muy bien estudiada y demás, son afirmaciones de carácter muy general. Nosotros hemos dicho en el programa que Argentina necesita que haya un territorio de consenso para tener políticas que excedan el mandato de una gestión, digamos, de manera tal que esto parece bueno y razonable. Pero convengamos que por ahora son títulos y que avanzar en esos acuerdos va a tener su complejidad, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el presidente consideró importante decirle a los gobernadores, a los empresarios, a los legisladores, a algunos universitarios, etcétera, en la reunión que tuvieron. Y aclaremos que mientras nosotros estamos grabando, el programa va a salir a las 22. Claro, Duhovne va a hablar. Antes de eso, Duhovne va a dar alguna precisión sobre uno de los temas que es muy importante, que está vinculado a la política tributaria. Exactamente. Le voy a pedir al director que ponga la primera de las placas que hemos preparado, donde están básicamente, me parece que se puede dividir en tres conjuntos en tres dimensiones, lo de los consensos a los cuales aspira el presidente. Uno que es en general sobre temas fiscales, el segundo que tiene que ver con el mercado de trabajo y el sistema previsional, y el tercero que tiene que ver con la calidad institucional. Esos son los tres ejes, digamos, donde se aspira a llegar a consensos con todas las partes que han sido convocadas. Claro. En la siguiente imagen vamos a ver, en relación específicamente al tema de responsabilidad fiscal, básicamente lo que dijo el presidente fueron tres cosas. Hay una cuestión que es importante que dijo, que fue que no se puede pensar, ya lo había dicho hace algunas semanas, no se puede pensar que la estrategia de gradualismo fiscal, esto de ir reduciendo el déficit gradualmente, y por consiguiente, en la medida en que no se quiere emitir, financiarlo con endeudamiento, que esa no puede ser una estrategia permanente. Entonces, la idea naturalmente es que se va a intentar reducir el gasto público. Reducir el gasto público es más fácil decirlo que hacerlo. Un porcentaje muy importante del gasto público, por ejemplo, es el gasto previsional, de manera tal que ahí hay una tarea que seguramente va a significar una discusión además con los gobernadores. Claro. Porque cuando se habla del gasto público consolidado, nacional, provincial y municipal, bueno, hay una parte en que corresponde a los gobernadores, ¿no? Así es. Entonces seguramente vamos a ver aparecer algún instrumento similar a experiencias anteriores que ha habido de acuerdos fiscales o de pactos fiscales, etcétera, ¿no? El segundo punto es bajar la presión fiscal. De nuevo, existe un cierto consenso con que Argentina tiene una presión fiscal muy alta. Ahora, el problema de bajar la presión fiscal es que si yo bajo la presión fiscal, entro en contradicción con el objetivo de bajar el déficit, ¿no es cierto? Eso es una dificultad. Desde que asumió Macri, la presión fiscal ha bajado más o menos 2 puntos, pero de todos modos Argentina tiene un nivel de presión muy fuerte, muy alta, ¿no es cierto? Entonces, lo que seguramente vamos a ver allí es una buena discusión entre los gobernadores, entre la nación, diciéndole, suprímame impuestos que son distorsivos, el caso típico es ingresos brutos. Y los gobernadores diciéndole, bueno, pero si yo suprimo ingresos brutos, no me pida al mismo tiempo que equilibre las cuentas públicas. De hecho, hoy, lo hemos dicho en un programa pasado, la situación fiscal de la nación es más frágil que el del agregado de las provincias. En el medio de eso va a haber al menos 2 discusiones muy complicadas. Una de ellas va a ser que va a comenzar a discutirse cómo se distribuyen los recursos, aunque yo creo de que no va a haber ley de coparticipación, que es virtualmente imposible hacer esa ley, a menos que la nación cediera parte de sus ingresos para aumentar la masa coparticipable para las provincias, y eso es poco probable que lo haga con un déficit primario de 4 puntos del producto. Pero digamos que el camino sería intentar llegar al equilibrio fiscal. La otra discusión que es imprescindible es una discusión de lo que se suele denominar correspondencia fiscal, es decir, quién presta determinado servicio y quién tiene los recursos para prestarlo. Debería haber más correspondencia entre los recursos
y la prestación, ¿no? No que haya alguna jurisdicción... Salud, educación, por ejemplo, se hace cargo de las provincias, que el Estado tiene que poner debería de tener, claro. debería haber más correspondencia claro. fiscal. Entonces digo, este núcleo de discusión tiene que ver con una cuestión de fondo que es cuál es el estado en el cual la sociedad argentina está pensando. Claro. Y a mí me da la impresión que esa es una discusión que política, que excede obviamente lo que pueda decir cualquier especialista en finanzas públicas, y me parece que es una cuestión que no está muy saldada, ¿eh? Todavía no está muy claro cuál es el estado que realmente quiere el gobierno y quieren los ciudadanos, porque definido eso, surge inmediatamente la pregunta de cómo se financia ese estado. Claro, ¿no? claro. O sea que acá va a haber una discusión que van a intervenir gobernadores, seguramente académicos, especialistas, y por supuesto, y afortunadamente, el Parlamento Nacional, claro, donde se va a hacer la discusión porque final. La modificación del sistema tributario, el presidente dijo dos cosas interesantes ayer sobre el sistema tributario. Uno, que quería un sistema tributario con más equidad. Argentina tiene un sistema tributario que es muy regresivo, se hacienda mucho en los impuestos indirectos. Y la segunda cuestión, que el sistema tributario no castigue el empleo ni la producción. Es decir, impuestos complicados como son, por ejemplo, el impuesto que popularmente se llama impuesto al cheque, es un impuesto que atenta contra el objetivo de bancarizar la economía. Claro. Entonces, es probable que allí haya alguna modificación. ¿Lo van a poder suprimir? Y no, probablemente no. Se tomará cuenta de ganancias, por ejemplo. El problema es que ese impuesto lo generó Cavallo, no se, no se tocó más, porque en la medida que el Estado se fue ampliando y fue cada vez más grande, evidentemente no había forma de poder sacar eso y sin generar recursos por otra vía, ¿no? Y nosotros hemos mostrado los datos de gasto público consolidado que pasaron de representar 24% del producto a principios de siglo, digamos en el 2002, 2003, a representar 40 puntos del producto. Bueno, esto yo creo que va a ser una cuestión que nos va a tener ocupados en discutirla bastantes meses por delante, ¿no? En lo inmediato seguramente se va a discutir lo que Duhovne, por estas horas que está saliendo el programa al aire, ya habrá anunciado en materia tributaria. Sí, señor. El siguiente punto, digamos que está en la siguiente imagen, es el tema del mercado de trabajo y previsión. Bueno, el objetivo del gobierno, y sería el objetivo de cualquier gobierno, es tratar de que haya más trabajo formal. Y bueno, para que haya más trabajo formal, de lo que se habla es de la posibilidad de blanquear los trabajadores informales, para lo cual el gobierno deberá darle algún incentivo al que tiene personal trabajando en negro, digamos, para que lo ponga en condiciones. Pero bueno, eso también hay que mirar con cierto cuidado, reducir las cargas que castigan el trabajo, digamos el empleo. Bueno, obviamente requiere una consideración sobre el punto que sigue, que es la cuestión previsional. La cuestión previsional se ha anticipado alguna información porque el presidente dijo que en realidad la idea fundamental es que no haya tantas diferencias por actividades en la edad a la cual se jubila y tratar de llevar todo hasta los 65 años. Digamos que hasta ahora la tranquilidad es que no han dicho que se vaya a aumentar la edad jubilatoria en general. Pero hay muchas actividades que por la propia naturaleza de la actividad tienen la posibilidad de jubilarse antes. Pero el cambio que proponen concretamente significa un ahorro, dicen aproximadamente 5.500 millones de pesos para el gobierno. Sí, bueno, lo que hay que ver es cuáles son las actividades que efectivamente, por razones tecnológicas o por las que fuera, hoy se puede abandonar la idea de que se retiren antes. Claro. Ahí hay un tema... a discutir bastante complicado. Bastante complicado. Y allí también, en el tema del mercado de trabajo, el gobierno, digamos, me parece que no quiso tensar demasiado la cuerda con los sindicatos. Dijo, somos de la idea de que haya sindicatos fuertes, que haya actividad transparente en los sindicatos, y en ese sentido creo que algunos sectores del sindicalismo hasta pueden estar de acuerdo en que no haya tanta diversidad de sindicatos como se han generado
Bueno, va a estar Pedro, el inspirador de las seguramente 62 él organizaciones, nos va a dar, conoce más nos va a dar detalles. Bueno, y la tercera cuestión es esta que hemos adelantado aquí, calidad institucional, que básicamente son 3 reformas que están íntimamente ligadas, ¿no? Judicial, política y electoral. Sí, y en lo judicial, bueno, la novedad, digamos, que estaba justo en el momento. Estaba en ese momento que se fue la procuradora, o se va a fin de año. Creo que al sistema jurídico no le debe haber resultado demasiado simpático alguno de los ejemplos que dio el presidente, como ser el horario de trabajo. Ahora, el presidente omitió algo que valdría la pena que se discutiera, porque se habla de vez en cuando, que es el tema de impuesto a las ganancias. Eso no lo mencionó el presidente. Pero va a estar Juan Carlos Vega, pero Vega la encuesta que nos puede decir también con seguramente respecto a ese tema, el impacto que tiene. Y en materia electoral, que la idea esta del voto electrónico y demás da la impresión, hay varios cuestionamientos a eso. Bueno, ya hoy salieron a descartarlo. A mí me parece que se van a inclinar por la boleta única. Exactamente. Claro, la boleta única, porque además el tema este del voto electrónico y demás, ha habido algunas pruebas que han mostrado la posibilidad de que tenga fallas eventualmente, sí, que sea vulnerable, ¿no? Así es. Bueno, quisiera terminar con unos números, porque esto está bien, los títulos, sí, ¿no? Pero hoy todos hablan de los títulos, pero me gustaría mostrarte unos números. A ver. En la siguiente placa vas a ver, en este gráfico que le voy a pedir al director que pongamos, en la siguiente, en realidad esta es la anterior. Esta es la anterior. Me gustaría mostrarte un número que es el indicador del estimador mensual de la actividad económica. ¿Te acordás cuando estamos a principio de año, todo el mundo decía de la crisis y demás, y nosotros decíamos, cuidado que la economía se va a recuperar, mucho más lento de lo que cree el gobierno como consecuencia de su política monetaria probablemente, pero se va a recuperar? Bueno, ahí tenés la evolución hasta agosto, y claramente mayo, junio, julio y agosto tenés en la comparación interanual el estimador mensual de la actividad económica es un aproximado muy cercano del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí ves que la economía claramente 6 meses consecutivos. Sí, sí, muestra un signo de recuperación, ¿no? En la siguiente está el sector que aparentemente más le costaba reactivar, que es el sector industrial, y que está en el siguiente gráfico que le voy a pedir al director que lo ponga. Ahí está. Ese es el estimador mensual de la actividad industrial. Le costó un poco más, sí, pero ya hace 4 meses que tiene un crecimiento interanual positivo, ¿no? Y el siguiente, digamos, este es el más difícil. El que primero reaccionó fue la construcción. Así es. Ahí tenés esos 6 meses en los cuales, si uno compara agosto contra agosto del año pasado, la construcción está 13 puntos arriba, claro, o sea, un crecimiento rápido. Estos son datos lindos. Déjame que te muestre uno que no es tan lindo, que es la siguiente placa, y que no tiene que ver con los discursos, que tiene que ver con la inflación. Esa es la mala noticia del mes de septiembre, 1.9, de lo cual ya hablamos y dijimos que quizás el programa de metas de inflación del Banco Central ya no alcanza para parar la inflación. Y te muestro por último unos datos de la preocupación del sector público. Claro. Ahí tenés a septiembre de este año, la variación interanual de la recaudación nacional fue 33%, mientras que la del gasto primario, es decir, antes de atender los servicios de la deuda, fue solo del 18%. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Lo que vemos en la última placa, que es, yo diría, lo que lo entusiasma al ministro. En esta placa que va a poner ahora el director está el resultado primario, menos 2.2%. Recordemos, ese es el acumulado de enero a septiembre, que la meta de déficit primario para el año 2017 es 4.2. 4.2. Es altamente probable que la meta no solo se cumpla, sino que dé un poquito más abajo. Esa es la parte, digamos, que lo entusiasmaría, creo yo, al presidente que está tan preocupado con el problema del sector público. Lo que no está claro, ayer no se dijo nada sobre eso, es cuáles son las chances de que efectivamente se termine dominando la rebelde inflación argentina. Eso es lo más importante de todo. De eso no se habló. Y es un tema que nos va a tener ocupados, yo creo, todo el año que viene. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale. Cuando regresemos, hablamos de la justicia con Juan Carlos Vega. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos.
consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. A la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Ahora con la cordobesa más linda, tenés 4 cuotas, sin interés en BEA, Cordies y Disco. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Más de 40 estudiantes de la Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos en Turismo Rural recibieron sus diplomas luego de finalizar la propuesta de formación impulsada por el Defensor del Pueblo, Mario de Cara, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta diplomatura se suma a las de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables organizadas por la institución junto a distintas universidades. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. La justicia es uno de los valores más importantes que tenemos los ciudadanos como último recurso para la defensa de nuestros derechos individuales. Que 8 de cada 10 cordobeses no crean en la justicia es grave. El Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba realizó un estudio. Uno de los integrantes de ese equipo que trabajó en torno al tema es el doctor Juan Carlos Vega, que está con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Grave, ¿no? Es triste y es grave, sobre todo para los que militamos en la legalidad democrática. Pero estos son hechos físicos, esto es lo importante, o sea, no es una percepción ni un análisis que puede estar sesgado por posiciones políticas. Esta, para que la gente entienda, son encuestas con fichas técnicas demoledoras. No es, para darte un ejemplo, Management and Fit que hace 500 llamados telefónicos. Estos son fichas técnicas de encuestas con pluralidad de preguntas, con muestreos representativos, altamente representativos,
Son dos encuestas, una del 16 y otra del 17, que buscan indagar sobre los niveles de confianza del cordobés, del argentino en la justicia. 82%, como dijiste vos, declara tener baja, escasa o nula confianza en la justicia. Esos datos físicos los cruzamos con una encuesta con el mismo sentido hecho en el año 94 por encargo de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, en la época la presidía Víctor Vélez, y lo cruzamos con otra encuesta hecha también por María Inés Bergoglio en el 2011. En el periodo de 24 años, nada ha cambiado en términos de masiva desconfianza en la justicia. Se agrega otro dato, los niveles institucionales de confianza, que también es un dato que se tiene en cuenta por grupos institucionales. La más baja confianza institucional hoy en Argentina la tienen los sindicatos, acompañado por la justicia. Los dos sectores de más baja confiabilidad, estoy hablando de encuestas, no de mi percepción, la tienen sindicatos y justicia. ¿Cuál es la primera conclusión a la que llegamos en la comisión que interpreta los datos físicos? Esta comisión hizo 3 abordajes, desde la economía, desde la sociología y desde el derecho de los derechos humanos, interpretando los datos de las encuestas. La primera conclusión: la sociedad desconfía de la justicia, está enojada con la justicia por la absoluta desigualdad ante la ley. Y de manera particular esa desigualdad de la ley se expresa en la impunidad que tienen en Argentina los delitos del poder político y del poder económico. No puede ser, dice la sociedad, y después lo avalan organismos independientes, que un juicio por corrupción en Argentina dure 14 años. Así es. Y que tenga solamente un 4% de índice de condena. Es una joda, dice el argentino cuando advierte este drama. Entonces, eso tiene muchas repercusiones, no solamente el desengaño de la sociedad, la desconfianza de la sociedad, también impacta en lo que decía Blanco, en la economía. Claro. El costo económico directo de la corrupción, medido por nuestro informe, nos da 20.000 millones de dólares en 10 años, tomando simplemente el 15% del presupuesto de obras públicas nacional, provincial y municipal. La cuota. La cuota. Pero eso no es solo, por eso el presidente de la Nación se equivocaría mucho si cree que sus reformas económicas, tributarias, en materia de déficit fiscal, van a tener sustentabilidad si no se soluciona el problema de la desconfianza del ciudadano en la justicia. Esto acompaña todo proceso económico. Claro, lógico. Si no hay un recupero de la confianza de la sociedad en la justicia, de nada van a servir a mediano plazo ninguna reforma económica. Hay un dato significativo en todo esto, que en el marco de defender la independencia judicial, sobre la base, digamos, de que esa independencia tenía un argumento fundamental, era el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, que marcaba de alguna manera la garantía de imparcialidad que deben tener los jueces frente al poder, eximámoslos de impuesto a las ganancias. Esto es cinismo puro. En el periodo que nosotros hemos analizado, que son 24 años, en Córdoba, se dieron 2 hechos de significativa importancia para tratar de frenar este enojo de la sociedad con la justicia. Lo primero que hizo el gobierno de Córdoba fue crear el fuero penal económico. Sí. Con la finalidad de decir, bueno, vamos a empezar a controlar a un poder que está descontrolado. Y lo segundo que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba
vamos a eximir a los jueces de impuesto a las ganancias para que tengan más garantías cuando juzgan al poder, que no se amilanen frente al poder. Sin embargo, después de la creación del fuero penal económico, después de este privilegio que tienen los jueces y funcionarios de ser eximidos del pago de ganancias, violando toda regla de igualdad ante la ley, resulta de que hoy, en el 2017, tenemos peor credibilidad social en la justicia de la que teníamos en el año 1994. Pero ¿sabés qué pasa, Juan Carlos? No funciona tampoco, creo que el tema del Ministerio Público en general. Me parece que más allá de que pueda haber algún buen fiscal o algún fiscal que tenga algún cierto grado de independencia, la relación del fiscal general con el poder político que gobierna la provincia de Córdoba es más o menos parecido a lo que sucedía con Gil Carbó a nivel nacional. Exactamente igual. Los datos de las encuestas, estoy hablando de lo que dice la sociedad, no lo que pienso yo. Los mayores niveles de desconfianza, porque está desagregada la encuesta. Se le pregunta al ciudadano sobre el fuero civil, sobre el fuero laboral, sobre el fuero penal. La mayor gravedad en términos de desconfianza se da con el fuero penal económico y con el Ministerio Público. Ahí, en ambos casos, los niveles de desconfianza trepan y superan el 80%. Juan Carlos, tengo que preguntarte, porque hablé con el presidente del Colegio de Abogados y él dice que no habían autorizado la difusión de esta encuesta. Nosotros trabajamos sobre la base de un mandato que nos dio el colegio. Ese mandato se cumplió el 5 de agosto de este año, se presentó el informe y el directorio del Colegio de Abogados, por razones que yo desconozco, decidió no hacerlo público, pero estos datos le pertenecen a la sociedad. Además, desde el punto de vista jurídico, yo soy el que tiene la propiedad intelectual. ¿Ah, sí? Está registrada. Todo eso lo hablamos con el presidente, bueno, pero en el Colegio de Abogados hay pluralismo, puede ser que haya desacuerdo, pero... Y sobre este tema habló la vocal, la titular del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es tu reflexión? Muy pobre con respecto a lo que dijo, porque me da la impresión de que es una señora que tiene sin duda conocimientos jurídicos, pero que lo único que hace es defender su quinta. Yo creo que un juez, que un tribunal del nivel que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, debería haber tenido una respuesta mucho más valiente y honesta frente a los hechos, porque estos son hechos físicos. No tiene por qué enojarse con una encuesta. No tiene por qué porque enojarse contra una encuesta es enojarte con la sociedad. Yo, de haber estado en el lugar del Superior Tribunal de Justicia, hubiese reconocido la realidad. Aquí tenemos problemas. Y vamos a crear o una comisión o un equipo para formular propuestas para tratar de restablecer la confianza de la sociedad en nosotros y no hacer estas apreciaciones infantiles de decir que la culpa la tiene el presidente del Colegio de Abogados. Eso me parece muy infantil. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por venir. Cuando regresemos, hablamos con Gustavo Pedroca, el titular de Subico, el hombre que está inspirando las 62 organizaciones en Córdoba, y vamos a hablar precisamente de esto que decía Vega y lo que decía Blanco en el comienzo, sindicatos fortalecidos pero creíbles, que es una parte de esa encuesta que dice que los dos ejes fundamentales del creimiento en la sociedad parten por la justicia y por los sindicatos. Ya volvemos. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146,
teléfono 424-9511. Córdoba me inspira. Córdoba me incluye. Córdoba me activa. Córdoba me llena de orgullo. Córdoba me quiere. Córdoba, la ciudad que se transforma, la que es de todos, la capital social, la ciudad que más queremos. Municipalidad de Córdoba. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOC, la obra social del docente privado. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Bien, valentía no le falta para enfrentarse a la Corporación Sindical Cordobesa y encaró las 62 organizaciones para darle otro tipo de matiz al sindicalismo. Él estaba escuchando lo que decía Juan Carlos Vega con respecto a la baja credibilidad que tienen los sindicatos en la República Argentina y hablaba y escuchaba también lo que decía Blanco con respecto a lo que quiere el presidente de la Nación, sindicatos fortalecidos, fuertes, más chicos, pero con mucha más fortaleza en la defensa de los intereses de los trabajadores. Está con nosotros Gustavo Pedroca, el titular de Subico, que es el inspirador de las 62 organizaciones en Córdoba. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches, Ricardo. Bueno, escuchabas esto, me gustaría una primera impresión sobre el tema. No, la verdad que me pone triste. Me pone triste que la sociedad tenga esa lectura, ¿no? Y es la realidad. No hay que escaparle a la realidad y es el debate que nos debemos los sindicatos. Que nuestra sociedad, que aquellos trabajadores que muchas veces nos eligen, a la hora de responder si confían en nuestras instituciones, dicen que no. Y no confían en las instituciones porque no confían en los dirigentes. Por eso creo que en ese lineamiento tenemos que trabajar y consolidar ese lazo con la sociedad, esa comunión que vamos perdiendo día a día, porque los hechos de corrupción, las malas administraciones, muchas veces actitudes que tenemos que no son las correctas en un país que se está desarrollando y que está generando nuevas políticas que son integrales y no lo están dejando afuera. Por eso creo que son debates que se tienen que dar y empezar a trabajar intelectualmente en un sindicalismo que más allá de las banderías políticas y las posiciones que muchas veces tomamos los sindicatos y los gremios, tenemos que empezar a expresarnos en ese punto. Tenemos que llegar a la sociedad con gestiones dinámicas, con gestiones modernas y demostrarles que somos parte de una nueva Argentina que quiere crecer y que quiere que la sociedad esté unida, ¿no? Cuando yo hablaba de valentía al comienzo para enfrentar a la corporación sindical en la provincia de Córdoba, lo que uno ha recogido a través de haber consultado sobre este tema de la 62, obviamente tanto el sindicato de Luz y Fuerza a través de su titular como el CEP en su caso no están totalmente de acuerdo con una nueva organización que de alguna manera le empiece a escupir el asado, ¿no? ¿Te preocupa eso? No, la verdad que no. Creo que las 62 organizaciones expresa un espacio moderno del sindicalismo. Y no lo digo por la edad, porque admiro mucho las tareas que ha realizado José Pepe Piem. De Suárez no puedo decir mucho porque nunca he tenido oportunidad de hablar con él, pero sí he visto las obras y cómo se
se desencadenan y cómo han crecido las instituciones. Creo que nosotros desde este espacio, desde este nuevo espacio, pensamos en una Argentina comprometida socialmente. Por eso no critico jamás, critiqué la acción sindical de ningún compañero. Creo que ellos tendrían que entendernos desde ese punto de vista. Queremos un sindicato dinámico, que es lo que pasa en el mundo. Sindicatos dinámicos, economías dinámicas, políticos que tienen una dinámica diferente a la que estamos acostumbrados a ver, políticas económicas que muchas veces hacen que lo que entre en el Estado no tenga que ser lo que falta, ¿no? Aquí lo que está faltando es capacitación. Creo que muchos dirigentes nos tenemos que dar ese debate. En ese marco de capacitación diste en el punto justo, porque yo hace mucho tiempo que vengo insistiendo sobre el avance de la robotización en el empleo y decirlo, digamos, cómo se va a dar esa relación para que no se genere, digamos, más desempleo, más gente fuera del sistema. Bueno, creo que ahí está la clave. Cuando el mundo, a través de la globalización, viene trabajando fuertemente, y hablo de países desarrollados, primer mundo, fuertemente en el desarrollo de software, en robótica, vienen trabajando fuertemente para insertar esas tecnologías. Por eso cuando uno habla de debate, habla de reforma, habla de transformación, tiene que empezar a ver con preocupación, el dirigente sindical tiene que ver con preocupación eso, no ver lo que está haciendo el otro sindicato del frente. No, tiene que ver el futuro que se viene. Porque en Asia, porque en el primer mundo, en Suecia, en Bélgica, estamos hablando de Estados Unidos, que es uno de los países más cerca que tenemos, están desarrollando tecnologías que muchas veces ocupan nuestros lugares. ¿Esto se lo llevaste a Triaca? Sí. Esto que estás hablando, ¿qué te dijo Triaca con respecto al tema? Están de acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es, no vamos a pedir plata para los gremios, nada. Queremos capacitación, queremos que a través de los organismos como OIT nos empiecen a mostrar lo que está pasando en el mundo. Queremos que el Ministerio de Trabajo de la Nación haga hincapié en esto, y en ese transcurso de tiempo que estuvimos con él le pudimos plantear que Córdoba necesita esto: capacitación, insertar la robótica, las nuevas tecnologías en los estudios de nuestra gente, para que ellos puedan capacitarse y poder enfrentar el día de mañana. En Córdoba y en el país hacen falta desarrolladores, hacen falta programadores. Bueno, nosotros tenemos hoy en día en nuestro gremio niños que estudian programación, niños que de 6 años están incursionando en la robótica. Por eso queremos expandirlo a través de la 62 y hacer este lazo con el Estado Nacional a través de la cartera laboral y plantear cuáles son nuestras necesidades. Nuestras necesidades tienen que ver con que en el mundo no hay hombres cobrando el peaje. Claro. Y aquí sí los tenemos. En el mundo la seguridad privada pasa por la electrónica, la robótica y los sistemas informáticos. Y aquí tenemos hombres cuidando los edificios. En Miami, en Washington, hay ojos de halcón, que son salas de monitoreo que a través de un desarrollo virtual están cuidando los edificios y viendo todo en tiempo real. Por eso cuando nosotros vemos esas tecnologías que han avanzado sobre el mundo laboral europeo, norteamericano y asiático, nos empezamos a preocupar y debemos hacer lo que muchas veces no hacemos los argentinos: ser previsibles. Claro. O sea, tomar previsiones para que el futuro no le encuentre desnudo a todos nosotros y vayamos a la huelga, a los paros, movilizaciones, porque contra la tecnología no hay otra cosa mejor que estudiarla, capacitarse y empezar a trabajar conjuntamente con ella, ¿no? Enfrentarla. Exactamente. Porque es el avance. Sí, el avance. Desgraciadamente es el avance. ¿Quiénes integran la 62? Bueno, entre los gremios importantes que hay ahí está Fittipaldi de Solsac, están los compañeros de Correo, está la Mutual de Camioneros de FECOTAP, está el compañero Borelli de Petroleros, está Soriano de Taxi, está el compañero Víctor Taborda de Remiseros. Bueno, hay un sinfín de organizaciones. Esta semana hacen un primer debate, ¿no? O sea, en el Hotel de la Cañada, creo. En el Hotel de la Cañada este jueves tenemos una eminencia de la justicia. Yo soy uno de los 2% de esos que creen en la justicia.
una eminencia, el doctor Gavier, fiscal de delitos complejos, de la unidad de delitos complejos, va a dar una charla de cómo realizó su investigación en contra de las mafias del RT. Creo que es otro segmento que debemos abordar desde los gremios. No podemos permitir que las mafias utilicen a nuestros trabajadores. Por eso creo que es importante y de esa forma vamos a trabajar, abriendo y haciendo una apertura sindical pocas veces vista. Muchas veces trabajamos puertas adentro, esta vez una apertura sindical con un compromiso social que creo que es lo que va a reforzar el vínculo que nos debemos con la sociedad, ¿no? Gustavo, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya volvemos. A las 2, a las 3 y a las 4. Ahora con la cordobesa más linda, tenés 4 cuotas, sin interés en BEA, Cordies y Disco. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta cordobesa. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Bueno, a ver. Yo creo que la derrota electoral, la prisión de Julio Devido, la renuncia de Gil Carbó, están marcando el signo del derrumbe K. Me parece también que están acorralados y lo saben, como también que la hora del regreso se extiende en una llanura sin horizontes, al menos por ahora. Yo digo que con todo esto, con este escenario del rompecabezas peronista, Mauricio Macri hizo, y lo comentábamos con Blanco antes de comenzar el programa, lo que debió hacer apenas asumió. Y quizá no estaban dadas las condiciones, tal vez no era el momento oportuno. No sé si Macri lo intuyó o no, porque el resabio acá era muy fuerte en ese momento. 2 años después, ahora, con la elección, dejó un peronismo desarticulado. Como estrategia funcionó, aguantó, apaleó a los rivales y ahora es el momento aparentemente de él. Cuando llama a este acuerdo nacional en el medio de una serie de anuncios económicos y políticos que fueron desarrollados por Blanco. Su desafío, me da la impresión, es no ser más de lo mismo. Hay que ver primero si puede, y dentro de ese puede, Blanco marcó varios temas que son importantes. Y segundo, si se logra el objetivo. En principio, sin contar más que, con su palabra, el esfuerzo quizás se llame ajuste. Es el primer dato, está dado en el segmento de jubilados que hablábamos con Blanco. Ahorrar 5.500 millones con ellos, cuando se gasta lo mismo en publicidad, es sencillamente una canallada, que deberá rever el presidente dentro de su propia tropa política, disminuyendo ministerios, subsecretarías, etcétera, etcétera, para tratar en la medida de la política de adecuar que con lo que entra no se gasta más de lo que sale. Yo creo que la misma que perjudica a las jubilaciones paupérrimas en beneficio de los privilegios. Esto debe ser tenido en cuenta por el presidente.
Que el país se ordene es necesario, pero no a costa de ciertos y determinados sectores que son los que más han padecido el problema. Y yo creo que resulta imprescindible todo tipo de modificación, tanto como que la equidad, reitero, no se pague con el esfuerzo de los de siempre. Lo dijimos la semana pasada, ya no hay tiempo para el relato, es la hora de Macri. La puja con gobernadores, sindicatos y empresarios y la justicia no le va a ser fácil. Es complicado vencer derechos adquiridos, ajustes y corrupción de esos estamentos al mismo tiempo. Es muy difícil. Se verá si va a lograr el objetivo que mete manos en las provincias, en el costo político que acostumbran a manejar discrecionalmente los gobernadores de todos los estados federales provinciales. Cuando hablo de la superpoblación, o habló de la superpoblación el presidente en la Biblioteca Nacional, muchos tragaron saliva. El gobernador de Córdoba, por ejemplo, tiene pendiente una gran explicación. Cómo se pasó de 70 a 140.000 empleados públicos en el gobierno de Unión por Córdoba. Y yo creo que también, como decía Blanco, hay una confrontación en si esto es un tremendo ajuste neoliberal o es una reformulación de propuestas. Hay una prensa que las medidas anunciadas las inscribe en el cinismo de Mauricio Macri, así abiertamente. Necesitan, me parece, ese grupo de periodistas, de colegas, asentar el calibre de los anuncios. Esto es neoliberalismo puro. Es probable que alguna razón les asista, pero punto, hasta ahí. Me parece que esta es la forma amena de algún sector del periodismo de no poder explicar el por qué se llegó a esta situación con la receta del populismo corrupto. Lo saben. En este país hay lugar para todos, hasta para quienes creen que la estupidez es una religión sin Biblia. Apuntan ahora a una oposición inerme, tibia desde todo punto de vista. No dicen concretamente, bajo ningún punto de vista, que es la misma que aplaudía el desvarío del relato que desembocó en esta situación. Entonces, van para denunciar por los ricos y los empresarios que son los mismos que arreglaban con Néstor, incluyendo el demonizado Héctor Mañeto, el amigo al que el 7 de diciembre de 2007 Néstor Kirchner y Guillermo Moreno le firmaron la compra de Multicanal a Cablevisión. ¿O no hicieron negocios? Y siguen la mayoría de ellos haciéndolos. ¿O no fue así? Entonces, creo que no nos tenemos que hacer los imbéciles, porque de serlos es que estamos como estamos. La ruta del populismo corrupto dejó algunas alternativas serias que por su valor habrá que conservar, eso no hay dudas. Pero afianzarse detrás de ello es absolutamente irreprochable. Es cierto que la transformación hecha delito sirvió para horadar cimientos que hoy crujen. De esto nada dicen, o sea, callan. Tal vez porque las bravuconadas se pagan. Cristina Fernández de Kirchner, en su apogeo, entre comillas, los desafió. Si quieren otro modelo, armen un partido, preséntense y ganen elecciones. Eso hizo Cambiemos. Pero a veces los políticos los ciega la arrogancia. No son conscientes de las palabras y lo elemental que son las cosas, hasta que alguien los desafía y con simpleza desnuda la realidad. Es cuando en el vulgo popular se los llama andá a llorar al campito. Hasta la semana que viene. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Pauni S.A., da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio.
SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Banco Nación.